Nunca pensé que un simple regalo, envuelto con cariño y esperanza, se convertiría en mi pase de salida de la vida de mi propio hijo. Era una tarde luminosa de otoño en Asheville, Carolina del Norte. El sol bañaba los jardines con un resplandor dorado, y todo parecía sacado de una revista de bodas. Yo estaba ahí, de pie, con un vestido azul cielo que elegí semanas antes pensando en lo bien que combinaría con el ramo de la novia. Sostenía en mis manos una cajita forrada en satín. Adentro, un relicario de plata grabado con las iniciales de Tyler y Cassidy. Mi regalo para ellos. Mi bendición. Entonces, en medio del sonido suave del cuarteto de cuerdas, la voz de mi hijo cortó el aire como una navaja. «Vete, mamá», gritó. «Cassidy no quiere que estés aquí». Por un segundo creí que había escuchado mal. Pero no. Todas las miradas se clavaron en mí. Algunas de pena, otras de puro morbo. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Ni siquiera él. Me quedé paralizada. No entendía nada. No había habido discusión previa, ni advertencia. Ni siquiera una excusa educada. Solo ese grito que me arrojó fuera del círculo de su vida como si fuera una intrusa. Mi primer impulso fue soltar la caja y correr. Pero no. Coloqué el regalo con cuidado sobre la mesa de postres, como si aún tuviera valor, como si aún significara algo. Caminé entre las mesas con la cabeza en alto, mientras la música volvía a sonar, ignorando que acababan de borrar a la madre del novio del cuadro. En el estacionamiento, el silencio fue tan brutal que hasta mis pasos parecían gritar. Me subí al coche sin mirar atrás. Pero en el retrovisor, vi las luces del jardín, los globos flotando, y a lo lejos, la figura de mi hijo abrazando a Cassidy, como si nada hubiera pasado. No lloré. No aún. Porque algo más fuerte se encendió en mí esa tarde. ¿De verdad creían que me quedaría callada? 3 semanas antes de aquella humillación pública, yo estaba en su cocina, batiendo glaseado para los cupcakes del ensayo. Cassidy no cocinaba. Decía que era alérgica al estrés de la repostería. Yo reía. Pensaba que era sarcasmo. No lo era. Había depositado $6.500 para asegurar la finca donde se celebrarían los votos. Cuando Cassidy dudó entre 2 menús, le dije que eligiera ambos, que el gusto no tenía precio. También fui quien organizó su despedida de soltera, un brunch elegante con centro de mesa de hortensias y limonada rosada. Cassidy nunca dijo gracias, ni una nota, ni una flor marchita. Pero yo me decía que era por los nervios, que ya me agradecería después. La verdad es que empezaban a cansarme sus maneras, pero me consolaba pensar que todo lo hacía por Tyler. Porque desde niño, él y yo habíamos sido un equipo. Cuando su padre se fue, él tenía apenas 6 años. Recuerdo cómo dormía con la linterna encendida, porque tenía miedo a los monstruos del abandono, como él los llamaba. Aún guardo sus dibujos, sus notas en servilletas. «Mamá, tú eres mi valiente», eso decía una. Por eso, cuando Cassidy empezó a poner distancia entre nosotros, lo pasé por alto. Me dijo que Tyler necesitaba madurar sin tanta influencia materna. Lo dijo riendo, pero con esa sonrisa fría que usaba para envolver cuchillos en terciopelo. Yo bajé la cabeza y sonreí también, pensando que lo importante era no ser un estorbo. Pensando que si no me movía, no me desplazarían. La semana previa a la boda, noté que el grupo de WhatsApp del evento ya no incluía mi número. Lo atribuí a un error técnico. Llamé a Tyler, pero su buzón estaba lleno. Le dejé un mensaje. «Avísame si necesitas ayuda con algo, hijo. Estoy aquí». Nunca contestó. Y sin embargo, el sábado por la mañana me levanté temprano, planché mi vestido, recogí el regalo cuidadosamente envuelto, y conduje hasta Asheville. Porque seguía creyendo que el amor de madre era suficiente pasaporte para cruzar cualquier frontera emocional. Pero me equivoqué. Y esa tarde lo entendí con toda claridad. Hay lugares donde una madre no es bienvenida, aunque haya construido la casa con sus propias manos. A veces la traición no llega como un golpe seco, sino como una gota constante que un día te cala hasta los huesos. Y lo peor es que muchas veces esa gota viene disfrazada de descuido, de casualidad, de «ups, se nos pasó». Pero yo ya había empezado a notar el patrón mucho antes de aquel grito en la boda. El primer olvido fue mi cumpleaños. No 1 sino 2 años seguidos. El primero pensé que estaban ocupados. El segundo, que sería una sorpresa tardía.
Nunca llegó. Ni una llamada. Ni un mensaje. Solo una publicación de Cassidy en redes. Una foto de ellos cenando sushi, con el pie de foto noche perfecta. Yo apagué mi teléfono. Luego vino la vez que ofrecí cuidar a su perro mientras viajaban. Lo hice con todo el cariño del mundo. Preparé su comida especial, le lavé la camita. Pero cuando Cassidy volvió, me miró con esa ceja levantada que usaba como sentencia y dijo: «Gracias, aunque te pasas un poco. A veces eres muy intensa, casi clingy». Esa palabra me sonó como un portazo. Yo, que solo quería sentirme útil, había sido convertida en una carga. Desde entonces, ya no volví a ofrecer ayuda. Esperé a que la pidieran. Nunca lo hicieron. Pero lo que terminó de quitarme la venda fue el asunto del mapa de mesas. Faltaban 4 semanas para la boda cuando vi, en un PDF adjunto, la distribución final del salón. Revisé 3 veces. Mi nombre no estaba. Pensé que era un error. Llamé a Cassidy, intentando sonar tranquila. Ella suspiró, como si yo le robara tiempo precioso y dijo: «Ah, sí. Fue un problema con la imprenta. Ya lo corregimos. No hagas drama». Pero claro que lo hice. Solo que no en voz alta. Guardé todos esos momentos. Los metí en una caja invisible dentro de mí. Y el día de la boda, cuando me señalaron la puerta con desprecio, supe que todo eso había sido parte de un mismo guión. Sacarme poco a poco, sin hacer ruido. Como se borra una mancha del mantel. Lo que ellos no sabían era que yo también estaba escribiendo mi propia historia. Y la mía no terminaba ahí. Esa misma noche, mientras el vestido colgaba del perchero como una promesa rota, marqué un número que no usaba desde Navidad. Marcia Gibbons. Abogada de bienes, madre divorciada, excompañera de habitación en la universidad, y una de las pocas personas que alguna vez me había dicho la verdad sin endulzarla. «Dorothy», respondió con su voz grave y pausada. «¿Ya llegó el caos?» Yo no pude hablar enseguida. Solo logré decir: «Me echaron, Marcia. Del altar. De la vida de mi hijo». Así, sin pestañear. Hubo un silencio. No de sorpresa, sino de confirmación. Como quien ya veía venir la tormenta desde lejos. «Cassidy te dio el empujón, pero Tyler te fue soltando la mano hace tiempo», dijo con la frialdad que usan los abogados cuando ya tienen el caso armado en la cabeza. «¿Están viviendo aún en tu casa?» Asentí aunque ella no podía verme. «Desde que terminaron la remodelación, sí. Yo me mudé al cuarto de huéspedes». Marcia soltó una risa seca. De esas que no buscan alegría sino claridad. «Entonces vamos a poner todo en orden, Dorothy. Lo vamos a hacer a tu manera pero con precisión quirúrgica. Nada de gritos, nada de escándalos. Esto será elegante». Yo no hablaba aún de venganza. Solo quería respuestas. Pero ella, con su olfato entrenado, ya olía lo que yo todavía no me atrevía a sentir. Que no era simplemente una herida de madre, sino una transgresión legal, económica y emocional. Que habían tomado más que mi cariño. Habían tomado espacio, recursos y dignidad. «¿Tienes pruebas de tus aportes?», preguntó, ya en modo profesional. «Transferencias, recibos, cualquier cosa». Sí, las tenía. Porque yo, aunque herida, nunca fui ingenua. Empecé a guardar papeles el día que Cassidy me pidió ayuda, para evitar una vergüenza floral. Marcia me pidió que no hiciera nada aún. Que solo reuniera todo. «Vamos a empezar por lo más simple», dijo. «Un aviso de desalojo, cortesía de una madre con memoria». Colgué y me senté frente al escritorio. Mi respiración era otra. Más lenta. Más firme. No sabía si iba a recuperar a mi hijo, pero iba a recuperar lo que era mío. Hasta el último centavo. Abrí el cajón del escritorio con manos que ya no temblaban. Lo había organizado todo desde hacía meses, aunque nunca quise admitir que lo hacía por desconfianza. Decía que era por orden, por si algún día lo necesitaban para declarar impuestos. Mentiras piadosas que una madre se cuenta para no aceptar que está siendo usada. Entre los papeles, encontré el sobre blanco con el sello dorado de Gregory's Jewelers. Lo reconocí al instante. Era el recibo del anillo de bodas que Cassidy le entregó a Tyler frente a todos, menos a mí. $1950 por una banda de oro blanco con grabado personalizado. «Por siempre, C&T». Pagué esa joya el día que Cassidy me llevó de compras,
diciendo que no sabía si su mamá podría ayudar con los gastos finales. Nunca hubo una nota de agradecimiento. Ni siquiera un mensaje. Solo una historia de Instagram donde mostraba el anillo reluciente con el pie de foto. Mi amor lo vale todo. Lo vi desde el sillón de mi sala, con la rodilla inflamada y una bolsa de hielo encima, porque ese día me había pasado la tarde preparando postres para su despedida. El recibo iba directo a una carpeta nueva que nombré sin piedad. Pruebas de contribución. El título me dolió. No porque fuera mentira, sino porque confirmaba que todo lo que hice por amor necesitaba ahora el respaldo de un papel. Porque ellos me habían obligado a probar, como si fuera una extraña, que había sido parte de su historia. Seguí buscando. Encontré otra factura, la del vestido de novia. $780. Había dicho que necesitaba algo discreto, porque no quería que la gente pensara que era una boda ostentosa. Al final, eligió uno con encaje francés. Me mandó la foto por mensaje. ¿Te gusta? Antes de que pudiera responder, ya me había enviado el número de cuenta para la transferencia. Todo eso lo hice con gusto en su momento. Pero ahora, bajo la luz tenue de la lámpara del escritorio, cada número tomaba un tono distinto. Ya no era amor. Era deuda moral. Guardé el recibo con delicadeza, como quien encierra una herida en una caja fuerte. No era venganza lo que buscaba. Era justicia. Y justicia necesita pruebas. A la mañana siguiente, sin maquillaje y con la bata aún puesta, me senté frente a la computadora con una taza de café en la mano, y una determinación que ya no admitía dudas. La venganza de una madre no siempre tiene forma de grito. A veces toma la forma de un clic, una descarga, un documento bien archivado. Entré a mi banca en línea, esa misma plataforma que tantas veces había usado para enviar dinero a Tyler, con una mezcla de orgullo y cansancio. El historial de transferencias estaba ahí, como un espejo impiadoso. Renta abril, luz julio, apoyo boda, florista, durante 3 años cada mes, sin falta, siempre justo a tiempo, siempre en silencio. Porque en esta casa, el amor se había confundido con depósitos automáticos. Imprimí todo, año por año. No para llorar sobre el papel, sino para organizarlo como quien prepara el expediente de un juicio. Abrí una hoja de cálculo y empecé a clasificar: vivienda, alimentación, celebraciones, emergencias. Cada categoría revelaba una historia que nunca me contaron de frente. El total, aún sin contar muebles ni favores en especie, ya superaba los $14.000. El sonido de la impresora llenaba la sala como una declaración de principios. Por cada hoja que salía, una parte de mí se reafirmaba. No estaba siendo cruel. Estaba poniendo límites por primera vez en años. Guardé todo en una carpeta azul, de esas que usaba en mis años de oficina, y la etiqueté con rotulador rojo. Fondos familiares. Sonreí con tristeza. Pensé que algún día esa carpeta podría haber sido un álbum de fotos, pero ellos eligieron otra historia. ¿Y ahora? Esta sería la mía. Guardé la carpeta en un cajón con llave, justo al lado de los papeles de la casa. Luego me serví otra taza de café, esta vez sin azúcar. El sabor amargo me pareció apropiado. Porque yo ya no estaba esperando explicaciones, tampoco esperaba disculpas. Lo que venía ahora era algo mucho más limpio, más certero. Hechos, plazos, consecuencias. Y yo tenía cada recibo, cada captura de pantalla, cada favor no reconocido transformado en evidencia. Esta vez, la madre intensa iba a hablar, pero lo haría en el lenguaje que ellos sí entendían, el legal. Fue al mediodía. El sol entraba por la ventana de la cocina cuando sonó el teléfono. Cassidy. Dudé en contestar, pero algo en mí quería oír su tono, saber si tenía el valor de pedir perdón, o el descaro de seguir fingiendo. Respondí. Su voz sonaba medida, como si cada palabra hubiera sido practicada frente al espejo. Hola Dorothy. Tyler me dijo que estás molesta. Lamento que sintieras que fue una escena. Sentirlo, como si hubiera sido una percepción equivocada, no una humillación pública. Yo no sentí nada, dije sin alzar la voz. Me gritaron. Me echaron. No es un sentimiento, es un hecho. Ella suspiró, ese suspiro condescendiente que tantas veces usó para cerrarme la puerta sin necesidad de empujarla. Era un tema de límites, Dorothy. Tú siempre te metes demasiado.
Tyler necesita espacio para construir su propia familia. No queríamos hacer drama, por eso fue mejor así. Me reí. No pude evitarlo. Esa risa seca, áspera, que nace cuando ya se te acabaron las lágrimas y solo queda la ironía. ¿Drama? Cassidy, tú me borraste del evento al que más he aportado. Si no querías drama, podrías haberme dicho simplemente que no era bienvenida. Guardó silencio. Sabía que no podía negar lo obvio. Entonces volvió con esa voz suave que siempre usaba para manipular. Mira, no queríamos que esto terminara mal. Pero si empiezas a revisar gastos, a buscar culpables, solo lo harás más doloroso para todos. Podríamos hablar, arreglarlo, sin llegar a mayores. Ahí estaba. No arrepentimiento, sino miedo. Miedo a lo que yo podía demostrar. No te preocupes, Cassidy. Respondí, mientras doblaba lentamente una copia del recibo del florista. No voy a buscar culpables, solo voy a dejar constancia. Todo lo que aporté, todo lo que cubrí, todo lo que ustedes olvidaron. La escuché tragar saliva al otro lado de la línea. No quise hacerte sentir mal. Y sin embargo lo hiciste. La interrumpí. Pero ya no importa. No estoy en busca de disculpas. Estoy en busca de orden. Colgué sin esperar respuesta. Me senté junto a la ventana. El aire olía a hojas secas y café tibio. Pensé. A veces, el silencio después de una llamada es más revelador que 1000 palabras. Porque en ese silencio, se escuchaba algo nuevo. Miedo. Marcia vino al día siguiente. Llegó puntual, con su maletín de cuero desgastado y una carpeta bajo el brazo. ¿Lista?, me preguntó, sin preámbulos. Asentí. Nos sentamos en la mesa del comedor, esa misma donde Tyler solía hacer sus tareas de niño, con la lengua asomando mientras escribía. Ahora la mesa servía a otro propósito: rendir cuentas. Desplegué los papeles. Transferencias, facturas, correos. Marcia hojeaba cada documento como si armara un rompecabezas financiero. Aquí está la del depósito del lugar, murmuró. ¿Y esta? La del catering. Saqué una captura de pantalla donde Cassidy me pedía ayuda urgente con los arreglos florales. No quiero que piensen que somos una pareja que no puede costear lo básico, decía el mensaje. Yo transferí $1100 ese mismo día. ¿Guardaste las conversaciones con Tyler?, preguntó. Le entregué un sobre. Adentro mensajes impresos. Uno decía: gracias, mamá. No podríamos hacer esto sin ti. Otro: Casi yo te debemos tanto. Eres nuestra roca. Palabras lindas, cuando necesitaban algo. No cuando había que sostenerlas. Marcia calculó con su habitual eficiencia. 14.200. Lo dijo con tono de sentencia, como quien nombra una cifra que ya no se puede ignorar. Y eso sin contar los gastos menores. Esto, Dorothy, es una línea clara de contribución financiera. No es subjetivo. Es legal. Me quedé mirando las hojas, cada una más reveladora que la anterior. No eran solo números, eran testigos. Testigos de todas las veces que dije sí cuando debía haber dicho basta. Porque el amor no debería tener que ser comprobado con facturas. Pero cuando es desechado, uno tiene derecho a mostrar cuánto costó sostener lo que otros tiraron sin cuidado. Marcia me miró con una mezcla de respeto y dolor. ¿Segura que quieres seguir con esto? Marcia, respondí despacio. Ellos me echaron como si fuera una extraña. Me dejaron fuera de su historia, pero no fuera de la cuenta. Ahora es mi turno de cerrar ese balance. Guardamos los papeles en una carpeta gris. En la tapa, escribí con marcador negro: aportes no reconocidos. Porque si algo había aprendido era esto: hay hijos que olvidan rápido. Pero una madre que ha sido traicionada no olvida. Solo espera el momento exacto para poner las cartas sobre la mesa. Buscando entre mis archivos digitales, llegué hasta el año 2019. Fue un año difícil, con la casa empezando a mostrar su edad, goteras en el techo, el baño principal inservible y un porche que parecía a punto de derrumbarse. Tyler vino una tarde, con una mirada seria que pocas veces usaba. «Mamá», dijo, «si arreglamos esta casa, podríamos vivir aquí los tres. Tú estarías acompañada, y nosotros podríamos ahorrar para nuestro futuro». Me pareció una buena idea. Había enviudado hacía poco y la soledad todavía dolía como un músculo mal curado. Así que acepté. Fui al banco, HABLE con acento agudo con mi asesor,
y tramité una línea de crédito sobre la propiedad, $40,000. Era dinero prestado contra mi propio hogar. Un riesgo. Pero confiaba. No solo en el plan, sino en él. Lo que encontré en mis correos esa mañana fue la cadena de mensajes que sellaba ese acuerdo. Tyler me escribía: voy a hacer aportes mensuales para cubrir el préstamo, mamá. Lo prometo. Lo prometo. 2 palabras sencillas, pero para mí, eran sagradas. Abrí el estado de cuenta del préstamo. De los 72 pagos proyectados, solo uno había sido cubierto por Tyler. Uno. El primero. De ahí en adelante, yo asumí el resto. Mes a mes, sin retrasos, mientras ellos vivían cómodamente bajo el mismo techo que sostenía mi deuda. Recordé que una vez cuando mencioné que las cuotas me estaban apretando, Cassidy dijo: bueno, nadie te obligó a hacer ese préstamo, ¿no? Como si hubiera sido una inversión caprichosa. Como si no hubiera sido en realidad un acto de fe. Esa deuda no me dolía por el dinero. Me dolía porque fue una promesa incumplida, una que nunca exigí por vergüenza, por miedo a sonar como una madre interesada. Pero ahora, todo estaba sobre la mesa. Guardé los correos y los estados de cuenta en la carpeta gris. Marcia los marcó con una nota: HELOC, promesa incumplida. Me senté en silencio, mirando la hoja donde se repetía la cifra, $40,000. Y pensé que el valor de una promesa no está en la tinta con que se escribe, sino en los actos que la sostienen. Tyler nunca pagó. Pero yo ya había empezado a cobrar. Con interés emocional. Esa noche, cuando el silencio de la casa se hizo más largo que de costumbre, encendí una vela sobre la mesa del comedor. No por costumbre ni por fe. Solo necesitaba un punto de luz que me recordara que todavía estaba viva, que aún había calor dentro de mí, aunque el mundo alrededor se sintiera tan frío. Frente a mí, un marco plateado que llevaba años sin moverse de su sitio. La foto de Tyler a los 8 años, abrazándome con las manos llenas de pastel, y una sonrisa de oreja a oreja. Ese día, en su fiesta, me dijo al oído: mamá, tú eres mi lugar seguro. Lo recuerdo con claridad, porque lo dijo como si ya supiera que el mundo iba a doler algún día. Miré la imagen hasta que mis ojos se llenaron de lágrimas. No era tristeza lo que sentía exactamente. Era un tipo distinto de dolor, más denso. Como si algo dentro de mí hubiera muerto en cámara lenta, sin que me diera cuenta. Me pregunté, ¿en qué momento se quebró el puente? ¿Cuándo dejó de ser mi hijo para convertirse en alguien que permitía que me expulsaran de su vida sin un pestañeo? Durante años había creído que lo estaba ayudando a ser fuerte. Le di herramientas, techo, afecto, y él las usó. Pero para construir una vida donde yo no tenía lugar. Pensé que me estaba preparando para que él volara. Pero nunca imaginé que lo haría cerrándome la puerta de su mundo. Toqué el vidrio del portarretrato. Sentí frío. Quizás eso es lo más cruel de ser madre. Saber que el amor que das no siempre regresa. Que puedes criar con entrega, con ternura, con sacrificio, y aún así convertirte en una nota al pie de su historia adulta. A veces ni eso. No me avergonzaba haber amado tanto. Pero me dolía el silencio que quedó cuando el eco se apagó. Apagué la vela. No porque quisiera dormir, sino porque entendí que esa noche no habría consuelo. Solo una verdad desnuda. El niño que me llamaba mi lugar seguro, se había mudado sin avisar. Y ahora, ese lugar, soy yo quien debía reconstruirlo. Para mí. El lunes, Marcia presentó la notificación formal. Aviso de desalojo 30 días. La fecha límite era clara. Legal. Imposible de ignorar. Lo enviamos por correo certificado, como manda la ley. Pero yo sabía que no bastaba con papeles. Quería mirarlos a los ojos. Llamé a Tyler esa tarde. Fingí calma. Pasa por la casa mañana, necesito darte las llaves. Su voz dudó. ¿Todo bien, mamá? Asentí, aunque él no me veía. Sí, hijo. Todo en orden. Esa noche, limpié la sala con un cuidado ritual. Preparé té de manzanilla, coloqué las tazas sobre la bandeja de porcelana que era de mi madre, y encendí la lámpara baja. Sobre la mesa, una carpeta de cuero. Dentro, todo. Los documentos, los recibos, el aviso. También coloqué una llave solitaria, el duplicado del portón trasero. No era simbólico. Era estrategia. Me senté en silencio,
dejando que la casa se llenara de esa expectativa tensa que precede a una tormenta. A la mañana siguiente, estaba lista. Vestida de forma impecable pero sobria, con el cabello recogido y la mirada firme. No tenía intención de discutir. No necesitaba que entendieran. Solo que se fueran. Cuando llegaron, Cassidy bajó primero del auto. Llevaba gafas oscuras y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tyler venía detrás, mirando al suelo, como un niño que ya sabe que lo han descubierto. Entraron sin saludar. Cassidy fue directa. Vinimos por las llaves y el control del garaje. Vamos a ampliar el jardín. Me mordí el labio para no soltar una carcajada. Tenían planes, pero ya no terreno. Sonreí. Perfecto. Hablemos de propiedad. Me senté. Les ofrecí té, que no aceptaron, y deslicé hacia ellos la carpeta. Sin alzar la voz, sin una sola lágrima. Solo documentos, contratos, pruebas. Y una verdad incuestionable. La casa, los pagos, la herencia, todo seguía siendo mío. Cassidy frunció el ceño. Tyler me miró por fin. Pero ya era tarde. Ese día no se entregaban llaves. Se recuperaba el control. Tyler se dejó caer en el sofá como si aún le perteneciera. Cassidy permanecía de pie, derecha, con los brazos cruzados, examinando la carpeta con ojos cada vez más duros. El silencio en la sala se volvió denso, cargado. Yo no lo rompí. Me limité a observar cómo sus rostros iban perdiendo color con cada hoja que hojeaban. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente Cassidy, con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Documentación, respondí sin levantar la voz. El título de propiedad. Las transferencias. El préstamo que hice por ustedes. Y la revocación formal del permiso de ocupación. La palabra revocación pareció caer como un martillo sobre la mesa. Tyler se removió incómodo. Cassidy cerró la carpeta con fuerza. ¿Nos estás echando?, espetó. Estoy reclamando lo mío, dije, firme. Ustedes decidieron borrarme. Solo estoy terminando el trabajo que empezaron. En ese momento, la puerta del pasillo se abrió suavemente y apareció Marcia. Llevaba su traje gris de guerra y una carpeta idéntica a la mía bajo el brazo. Se detuvo detrás de mí, como una sombra discreta pero imponente. Buenas tardes, dijo con esa voz que nunca pierde el control. A partir de hoy, cualquier permanencia en esta propiedad sin consentimiento por escrito se considerará allanamiento. Cassidy se volvió hacia Tyler, como esperando que él dijera algo, lo que fuera. Pero mi hijo solo murmuró: «Mamá, esto es demasiado». Lo miré por primera vez esa mañana. Directo a los ojos. Demasiado fue echarme de tu boda. Esto es justicia. Marcia colocó un papel frente a ellos. El aviso formal. La fecha final. Las consecuencias legales. Todo estaba ahí, claro como el cristal. Ya no había espacio para malentendidos. Ellos no respondieron. No había argumento posible ante esa evidencia. Cassidy bajó la mirada. Tyler se levantó sin decir palabra. Y yo, por primera vez en años, sentí que la casa respiraba conmigo. Saqué del cajón una segunda carpeta, esta vez negra. Sin adornos. Sin etiquetas visibles. La deslicé hacia ellos con cuidado, como si fuera una bandeja con cristales rotos. Cassidy la abrió sin mirarme. Tyler seguía con la vista clavada en el suelo. ¿Qué más hay?, preguntó ella con un tono que pretendía ser valiente, pero sonaba a amenaza sin pólvora. La historia completa, respondí, no la versión que contaron a su conveniencia. Adentro estaban los documentos del préstamo de la casa, las copias firmadas por mí, las transacciones bancarias, los mensajes donde Cassidy me pedía que cubriera gastos urgentes para que no quedaran mal delante de los invitados. También incluí el mail donde Tyler me prometía reembolsos mensuales. Nunca llegaron. Y, como golpe final, la copia de mi Nuevo Testamento. Cassidy hojeó, con acento agudo, el documento con los labios apretados. Cuando llegó a la sección de herederos, lo leyó 2 veces. Luego me miró con esa frialdad suya tan calculada. ¿Nos sacaste del testamento? A ti nunca te incluí, respondí. Y a Tyler lo excluí la noche que me echó delante de 100 personas. Por primera vez en la conversación, ella pareció perder el control. Se levantó de golpe, la silla cayó hacia atrás con un golpe seco. ¿Y qué vas a hacer? ¿Morirte sola? ¿Abrazada a tus papeles? Marcia no se inmutó. Solo levantó una ceja.
Yo, en cambio, sonreí. Una sonrisa pequeña, sin alegría pero firme. Prefiero morirme en paz, que seguir financiando la falta de respeto. Tyler al fin alzó la vista. Sus ojos ya no eran los de un hijo, sino los de un hombre confundido, atrapado entre lo que debió ser y lo que permitió. ¿Esto es definitivo? No lo sé, Tyler. La dignidad no acepta devoluciones, pero el corazón, a veces tiene memoria. Por ahora, lo único que tengo claro es que no pienso seguir olvidándome de mí por ustedes. Cerraron la carpeta. No dijeron gracias, no dijeron adiós, solo se marcharon, como lo hacen quienes saben que han perdido algo irrecuperable. Tyler se quedó un momento más, de pie frente a mí, como si aún esperara que yo diera marcha atrás. Me miró con los ojos que alguna vez me pidieron ayuda con los deberes, con fiebre en la frente y miedo a los truenos. Pero esa versión de él ya no existía. Yo también lo miré, con ternura, y con firmeza. Mamá, esto no es justo, dijo por fin, la voz quebrada. Estás exagerando. Respiré hondo antes de responder. No, Tyler. Lo que fue exagerado fue que te quedaras callado mientras me echaban. Que dejaras que ella hiciera de tu madre una invitada no deseada. Que me convirtieras en el cajero automático de tu vida. Y luego me trataras como si fuera un estorbo. Él apretó los labios. Quería decir algo, pero no podía. O no sabía cómo. Yo te di esta casa, continué. No para que me ocultaras, sino para que me compartieras. Me convertiste en un secreto, y luego en una amenaza. Ahora, como tú decidiste públicamente sacarme de tu vida, yo también lo hago. Pero legalmente. En ese momento, Marcia dio un paso al frente y colocó un segundo documento sobre la mesa. Señor Tyler, dijo con tono profesional, a partir del 30 de octubre, su permanencia en esta propiedad será considerada allanamiento de morada. Le sugerimos organizar su mudanza lo antes posible. Cassidy soltó un bufido, sarcástica. Mujeres rencorosas, eso es lo que son. No soportan perder el control. Yo no respondí. No lo necesitaba. El control nunca fue mío. Yo solo les presté el beneficio de mi amor. Y ellos lo hipotecaron. Tyler asintió con lentitud, los hombros caídos. Si eso es lo que decides. No, hijo. Lo interrumpí. No es lo que decidí. Es lo que acepté, después de todo lo que ustedes hicieron. Cuando salieron por la puerta no me sentí poderosa, me sentí libre. Y la libertad, cuando llega con pruebas en mano, tiene un sabor seco. Sí, pero también limpio. No pasaron ni 48 horas cuando comenzaron las indirectas. Cassidy publicó una historia en Instagram con fondo beige y letra cursiva. Algunas personas solo saben dar amor, si pueden controlarlo todo. Acompañó el mensaje con una taza de té y una vela encendida, como si el gaslighting viniera aromatizado. No respondí. No era necesario. Porque la primera en comentar fue la tía Lydia, hermana de la madre de Cassidy. Dorothy siempre ha sido una dama. Qué tristeza leer esto. Debajo, un primo de Tyler que apenas veía desde Navidad escribió: Yo estuve en la boda. Lo que hicieron fue inaceptable. Me llegaron mensajes privados. Una excompañera de trabajo. Vi el post de tu nuera. ¡Qué vergüenza! Tú siempre has sido generosa con ellos. Una vecina. ¿Es cierto que los desalojaste? Bien hecho. Y entonces supe algo que me hizo sonreír, por primera vez en semanas. A veces no hace falta explicar. Basta con vivir la verdad con dignidad, y la verdad sola se encarga de defenderte. Cassidy desactivó los comentarios, pero ya era tarde. El rumor estaba vivo, y esta vez no era venenoso, era justo. No era yo la que se veía como una madre vengativa. Era ella quien aparecía como la joven, que olvidó que toda estructura necesita una base. Y esa base, durante años, fui yo. Tyler no dijo nada. Supongo que su silencio fue su única forma de aceptar lo que había perdido. Ya no solo una casa ni una cuenta de banco. Había perdido la posibilidad de defender su versión sin enfrentar los hechos, porque la versión de ellos estaba llena de adornos. Pero la mía tenía pruebas. Una de mis amigas, Evelyn, me trajo un pastel de manzana y me dijo con picardía: pocas veces se ve a alguien recuperar su trono sin alzar la voz. Reímos. No por malicia, sino por alivio. A veces, la justicia no llega en un juzgado.
Llega en forma de comentarios inesperados y corazones en silencio. Y vaya que se siente dulce. 5 días antes de la fecha límite, Marcia me llamó con voz serena. Ya no están, dijo. Un camión de mudanza vino esta mañana. Cerraron todo. Dejaron algunas cajas. No pregunté qué. No me importaba. Llamé al cerrajero esa misma tarde. Un hombre joven, amable, que no me hizo preguntas cuando vio mi edad ni cuando le entregué las llaves viejas. En 2 horas, todas las cerraduras de la casa fueron reemplazadas. El clic metálico del nuevo cerrojo fue, para mí, una bendición. Sonaba a cierre. Sonaba a renacimiento. Recorrí la casa al anochecer, descalza, como hacía cuando Tyler era niño y se quedaba dormido en el sofá. Ahora el eco de mis pasos era diferente. No sonaba a abandono. Sonaba a espacio. La habitación que ocupaban estaba vacía, salvo por una bolsa de plástico con decoraciones de Bright to Be, y una caja con velas aromáticas sin usar. Las dejé donde estaban. No por nostalgia, sino porque no significaban nada. Cosas bonitas, sin raíz. Lo único que me dolió un instante fue encontrar, encima del estante, un álbum de fotos familiar que yo misma había armado para su primer aniversario. Estaba lleno de polvo. No lo habían empacado. No lo hojeé. No lo necesitaba. Ya me sabía esa historia de memoria. A la mañana siguiente llamé a una organización local y doné todo lo que dejaron. Cuadros vacíos, floreros de imitación, libros de autoayuda sin abrir, cosas que ocupaban espacio pero no ofrecían consuelo. Me quedé con lo mío, mi cocina, mi sillón preferido, mis tazas, mi silencio. Cambié las cortinas del salón por unas verde salvia. Pinté la puerta del baño de un azul profundo. Detalles pequeños, pero míos. Y por primera vez en años, abrí la ventana sin miedo a quién entraría, porque por fin ya no vivía con fantasmas, solo conmigo. Y eso era suficiente. Una semana después de que se fueran, invité a Evelyn a tomar el té. Ella, con su sonrisa sabia y su andar lento, traía siempre una calma que me ayudaba a respirar más hondo. Hacía sol. La cocina olía a canela. Y por primera vez en mucho tiempo, el ambiente no pesaba. Mientras charlábamos, fui al estante del aparador, y saqué una cajita pequeña, de terciopelo azul oscuro. Evelyn me miró con curiosidad. ¿Qué tienes ahí? La abrí despacio. Dentro, mi anillo de bodas original. No el que llevaba el día de la boda, sino el primero, el que Tyler había intentado empeñar, para ayudar con la remodelación. Nunca se lo reclamé en voz alta. Solo lo rastreé, lo pagué, y lo recuperé. Silencio por silencio. Lo levanté con cuidado y lo dejé sobre la mesa entre las 2 tazas de té. Es mío otra vez, le dije, no por lo que representa, sino porque yo decidí quedármelo. Evelyn no dijo nada, solo asintió y me tomó la mano. Ninguna de las dos necesitaba explicar nada más. Porque ese anillo, ese pequeño círculo de oro, ya no hablaba de matrimonio ni de pérdida. Hablaba de retorno, de lo que una mujer puede recuperar cuando deja de pedir permiso para existir. Lo guardé en su caja. No para esconderlo, sino para recordarme que hay cosas que vuelven, solo cuando una decide no regalarlas más.